Hasta el momento hemos aprendido que consejería bíblica básicamente es un discipulado intenso, es pasar tiempo con la persona y enseñarle lo que dice la palabra de Dios y cómo debe de vivir de acuerdo al Evangelio. Y la Biblia nos enseña que nosotros como consejeros, por cierto, todos somos consejeros bíblicos a diferente nivel, pero siempre buscamos nosotros compartir la palabra de Dios, influenciar en los demás para que vivan y le den de tal forma que le den gloria a Cristo Jesús, y eso es consejería. Por eso nosotros no nos conformamos con un cambio de vida externo, sino lo que buscamos nosotros es un cambio de corazón, no solo un cambio de comportamiento. La meta principal de nosotros como consejeros bíblicos no es resolver el problema. Esa no es nuestra meta principal. Nuestra meta principal es que esa persona glorifique a Dios en medio de esa situación. En medio de esa situación la persona tiene que ser para la gloria de Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. Esa es la meta principal. Claro, se busca disminuir el dolor, acabar con el problema, pero eso no es lo más importante. Como consejeros bíblicos buscamos que esa persona en medio de esa situación sea para la gloria de Cristo Jesús. Y nos hemos detenido para estudiar el corazón desde el punto de vista bíblico. Aprendimos que el corazón está compuesto de pensamientos, sentimientos y voluntad. Hemos aprendido que las luchas entre nosotros tienen su origen precisamente ahí, en el corazón. Hemos estudiado también cómo proteger el corazón, porque el corazón puede tender al adulterio espiritual y se puede corromper también. Hasta ahorita es lo que hemos estado estudiando. Y también la semana pasada aprendimos la importancia de la fe cuando nosotros vivimos para proteger el corazón. Y el día de hoy vamos a terminar el tema del corazón que va relacionado con la fe. Y lo primero que vamos a ver es de que la fe siempre va a actuar de la mano con la obediencia. Yo tengo mucha fe en Dios, ¿sí? ¿Qué tanto le obedeces? Ahí es donde vamos a ver nosotros si es verdad eso que tiene fe. Muchas de las personas se preguntan, ¿cómo puedo hacer para crecer en fe? ¿Qué puedo hacer para que mi fe madure? Por cierto, hay 3 clases de fe. La fe salvadora que se nos da para que nosotros creamos, no estamos hablando de esa. Es la fe temporal, que es la confianza que tenemos que Dios obrará en ciertas cosas, es la segunda. Y la tercera es la fe intelectual, lo que nosotros sabemos de Dios y realmente lo creemos porque lo llevamos a la práctica. Es ahí donde nosotros nos estamos enfocando. La fe intelectual, que es lo que yo sé acerca de Dios y lo llevo a la práctica para que cuando suceda una situación haya confianza que el Señor va a obrar. Básicamente estamos hablando de fe intelectual y temporal, pero no fe salvadora que ya recibimos. Gracias. Ellos sí se emocionan más que ustedes, voy a creer. Quizás después de lo que hemos estudiado ya tienes la respuesta. ¿Qué debo de hacer para madurar en mi fe? Bueno, obedecer. Primero hay que obedecer y la fe intelectual se va a ir fortaleciendo para que te des cuenta que realmente Dios existe y que Dios obra. Yo les comentaba la semana pasada acerca de mi primera experiencia al subirme en un zipline. Yo tenía miedo, estaba aterrado, pero me animaron a subirme. Me dijeron, te vas a divertir, mira que desde arriba se ve muy bonito. Y me convencieron, bueno, más bien mi hija me convenció. Cómo ella iba a tener más valentía que yo, ¿verdad? Así es de que me subí con temor y miedo. Y la primera vez, pues está bien alto, se mueve y sí dio miedo, pero vi que lo que me dijeron era verdad. Llegué al otro lado y dije, no está tan mal la cosa.
Luego la siguiente línea estuvo mejor. Y ya para la última, yo andaba hasta tomando fotos. ¿Qué sucedió? Bueno, realmente di un paso de fe. Las personas que eran expertos me enseñaron, me dijeron, me guiaron y di un paso de fe. Me subí y al final vi que tenían razón y la verdad lo disfruté mucho. Así sucede en la vida cristiana. El Señor nos plantea algo, pero nuestra parte carnal no nos deja dar ese paso de confianza. Queremos tener todo en nuestras manos, bajo nuestro control, y no queremos cederle el volante al Señor. Y es ahí cuando nosotros batallamos. Para que nosotros maduremos en nuestra fe, debemos de obedecer. Fe va de la mano de la obediencia. Miren lo que dice Efesios 2, del 8 al 10. Debemos nosotros de llevar a nuestro aconsejado a que ejercite su fe, le crea al Señor, que esa información baje al corazón para que lo impulse a actuar. Todos los autores del Nuevo Testamento concuerdan que la obediencia es un elemento central de la fe. La fe está en el creyente y debe de estar respaldada por la obediencia. Miren lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y saben, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Esta es fe salvadora. Dios nos da esa fe salvadora para que creamos. Y luego dice que tú eres salvo no por obras, para que nadie se gloríe. Pero miren lo que dice el versículo número 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Buenas obras. Ahí es donde nosotros llevamos a la práctica lo que creemos, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Santiago concuerda. Vamos a Santiago 2:14. Santiago 2:14. Miren lo que nos dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? No lo lleva a la práctica. ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 18. Vamos al 18 de ahí de Santiago 2. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Una persona de fe va a dar como resultado obras que den gloria a Dios. Va a obedecer y va a reflejar eso en su forma de vivir. Miren lo que dice Romanos 1:8. La fe, por medio de la obediencia, no pasa desapercibida. Todo mundo se va a enterar. Es un luz que ilumina grandemente en medio de la oscuridad. Personas de fe son un faro donde quiera que vayan. Miren lo que dice Pablo aquí en Romanos 1:8. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿Y por qué estaba contento Pablo acerca de esta iglesia? Romanos 1:8. Miren lo que dice al final del versículo. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hablaban de la iglesia de Roma. No, esos hermanos son personas de fe. ¿Y cómo se daban cuenta si la fe no es tangible? Por su forma de vivir, por su obediencia. Tú eres una persona de fe, lo va a reflejar tu forma de vivir y no vas a pasar desapercibido. Mira lo que dice Pablo en Romanos 16:19. Romanos 16:19. Nuevamente, Pablo resalta eso. Porque vuestra, ¿qué? Yo pensé que era vuestra fe, pero no, miren lo que dice. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria
a todos. Romanos 16, 19. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seas sabios para el bien e ingenuos para el mal. Primero, en el 8 dice que su fe es conocida por todos, pero aquí en el 19 nos dice que su obediencia. La fe y la obediencia siempre van a ir de la mano. No se te olvide el gran valor de obedecer a Dios. Y en la consejería nosotros buscamos influenciar ese corazón afligido para que obedezca en medio de la necesidad. El ejemplo supremo de obediencia es nuestro Señor Jesucristo. Fue obediente al Padre y la Biblia resalta esa obediencia. Miren lo que dice Mateo 26, 42. Mateo 26, 42, la mejor forma de proteger tu corazón, que está compuesto por sentimientos, pensamientos y voluntad, es ejercitar tu fe. Dice Mateo 26, 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Él era obediente, tenía cierto deseo, ya lo hemos estudiado anteriormente, pero él estaba dispuesto a obedecer al Padre Celestial. Efesios, yo creo que aquí me equivoqué. Se me hace que va a ser Colosenses. Puse Efesios 2:8. ¿Por qué puse Efesios? Bueno, ahorita vamos a Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Miren qué hermoso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de obediencia. Y estando el Señor en condición de hombre, miren lo que dice aquí, se humilló a sí mismo, no lo tuvieron que obligar, él se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y podemos encontrar una gran cantidad de versículos que nos hablan de la obediencia del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el resultado de esa obediencia? Filipenses 2:9 al 11. Miren el resultado. Siempre la obediencia va a traer buenos resultados ante el Señor. Va a acarrear bendición. Filipenses 2:9. A causa de esa obediencia, Dios también lo que exaltó, lo elevó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Dónde empezó esto? En la obediencia. En la obediencia llevó a nuestro Señor Jesucristo a ser exaltado y ser digno de toda honra y gloria. ¿Alcanzas a ver que muchas veces nosotros queremos esa bendición, pero no queremos obedecer? No funciona así con Dios. Por eso cuando yo escucho predicadores que ofrecen un camino fácil, corto, sin obediencia, la verdad que me duele el corazón. Y más me duele que muchos de nosotros no la creamos. Qué fácil, ¿verdad? Una oración mágica acaba con meses, años de desobediencia. No es así. La Biblia habla de que debemos de obedecer y a su tiempo el Señor nos exaltará, nos bendecirá. Y el ejemplo supremo es nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Asegúrate
que no estás perdiéndote de una gran bendición que está ahí cerquita de ti, pero a causa de tu desobediencia no la puedes disfrutar. Tenemos que llevar a nuestro aconsejado a que vea esto. Quizás algunos de estos aconsejados tienen el conocimiento, saben lo que tienen que hacer, pero no le obedecen. Entonces, recuerden, el corazón está compuesto por parte de pensamientos, es la parte cognitiva, la parte afectiva, que son los sentimientos, emociones y todo eso, y la parte volitiva, que es la voluntad, el deseo. Muchas personas quizá saben lo que tienen que hacer, pero no obedecen. Por lo tanto, no están ejercitando su fe. Están haciendo las cosas a su manera y eso no va a acarrear la bendición del Señor. Llegar a un punto donde se conoce a Dios y no se le obedece es muy peligroso. Es muy peligroso y era lo que predicaba el pastor en esta mañana. Hay mayor condenación para ellos porque en el corazón la información sobre Dios se irá agregando incredulidad. Indirectamente no se le va a creer a Dios. Ese deseo y pasión por el Señor se va a ir apagando. Y esa voluntad no va a querer servir al Señor porque va a querer acabar con el problema, el dolor rápidamente, y no funciona así con Dios. Y esto sucederá no porque el Señor haya fallado, definitivamente no, tenemos una gran cantidad de ejemplos en la Biblia, sino porque tu aconsejado no ha obedecido lo que el Señor enseña en su santa palabra, y eso es peligroso. Por eso muchas personas se apartan de los caminos del Señor y buscan descargar la culpabilidad en alguien más, y usualmente es Dios. Y le echan la culpa a Dios, cuando en realidad la raíz de todo es que no obedecieron. El no obedecer acarrea una reacción en cadena para el creyente. Acuérdense, no estamos hablando de fe salvadora. No se obedece a Dios porque no se le cree, por lo tanto el creyente no ejercita su fe. Y si el creyente no ejercita su fe, ese escudo está abajo y los dardos del maligno constantemente van a estar hiriendo al creyente. Por lo tanto, su corazón se va a afectar y va a terminar siendo infiel, y ese corazón se va a corromper, como lo estudiamos las semanas pasadas. Porque las doctrinas bíblicas se van a ir alterando. Esas doctrinas que estaban en el corazón, las emociones se van a ir descontrolando y la voluntad se va a ir tras cosas pecaminosas. La obediencia hace que la fe se incremente y que nosotros estemos protegidos contra estas cosas. Fe siempre va de la mano con la obediencia. ¿Qué tanta fe tienes? Enséñame qué tanto obedeces al Señor. Bueno, pues tenemos algunas preguntas de reflexión. ¿Están listos? Sí. Ay, qué valientes vienen hoy. ¿Qué área de tu vida está en un gran peligro a causa de que no estás obedeciendo al Señor? Tú sabes que hay algo, seguramente el Señor ya te enseñó que debes de obedecer, y con lo poquito que estudiamos sabes que estás en un gran peligro si no obedeces, porque eso se va a salir de control. ¿En qué área? Después de esta clase, ¿alcanzas a ver la seriedad de ejercitar tu fe mediante la obediencia? ¿Alcanzas a ver la importancia, la importancia, y se me fue la palabra, la importancia de obedecer? Hay que obedecer, es muy importante. Bueno, pues ya que llevamos nosotros
a nuestro aconsejado a la obediencia, debemos de aprender a escuchar su corazón para ayudarle. Debemos nosotros de ayudarle a identificar en qué área no está obedeciendo a Dios. Y ese va a ser nuestro siguiente tema. Escucha el corazón de tu aconsejado. Dice Atticus Finch: uno no comprende de veras a una persona hasta que se mete en el pellejo del otro y anda por ahí como si fuera el otro. Métete a la vida de la persona para saber realmente por qué toma esas decisiones, por qué actúa como actúa. Los consejeros bíblicos no podemos hacer exámenes como los doctores. Alguien se siente mal y va con el doctor y con el estetoscopio le escucha el corazón, le saca sangre, ve qué tiene. Nosotros no podemos hacer eso como consejeros bíblicos. Nosotros debemos de usar otros métodos rudimentarios para poder ayudar a las personas. Y esos métodos son preguntar, pasar tiempo con la persona, observar su comportamiento en ciertas circunstancias. Ahí es donde nosotros vamos a comprender más acerca de esta persona. Para saber qué hay en el corazón, hay que ver cómo nuestro aconsejado responde al mundo que le rodea. Este aconsejado puede decir 1000 cosas, pero al ver cómo responde al mundo que le rodea, te va a decir la verdad. Yo cuando andaba saliendo con mi hermosa novia, que ahora es mi esposa, le decía: es que me traes loco, nos vemos el viernes si no tengo partido de fútbol. ¿Creen ustedes que ese amor era real? No, ella no escuchaba mis palabras, sino mis acciones. ¿Dónde estaba mi corazón? ¿Y dónde está ahora? No, ya no. Como aconsejado debemos intentar discernir la interacción entre lo interno y lo externo de la persona que estamos aconsejando. Ustedes van a estar enfrente de personas y les van a decir muchas cosas, pero vean cómo reaccionan en el mundo. Por ejemplo, estos son errores comunes. Una persona está trabajando 60 horas a la semana y ha comenzado a sentir mucha ansiedad. Aunque pudiera ayudar, nosotros podemos decir: bueno, en lugar de 60 horas, trabaja 40 para que bajes la presión y reduzcas el nivel de estrés. ¿Cuál es el problema con eso? Pudiera ayudar, claro que pudiera ayudar, pero eso no nos va a decir qué hay en su corazón. No nos va a hablar acerca de sus temores, tristezas, cansancio emocional que se está reflejando exteriormente. Cierto que son muchas horas de trabajo, pero ¿qué hay en el corazón? ¿Qué papel juega Dios? ¿Su fe dónde está? O quizá una persona últimamente se ha estado sintiendo triste, desganada. Un mal consejo sería agregar diversión a esta persona, distracciones para disminuir la tristeza. Eso no va a ayudar. Aunque pudiera amenorar sus síntomas, no se está resolviendo el problema de raíz. Esa persona no está haciendo para la gloria de Dios. Enfocarnos solo en su parte afectiva, en este caso, no va a ayudar. Tenemos que ver su parte cognitiva y también volitiva de su corazón para poder ayudar a esta persona para que sea para la gloria de Dios. Y ese es uno de los retos que nosotros tenemos que enfrentar. Estas son soluciones rápidas que no te van a llevar a conocer a la persona. Tú necesitas pasar tiempo con la persona, hacer preguntas y ver cómo se desarrolla en medio de las circunstancias. Y eso es lo que te va a ayudar. Bueno, para esto nosotros tenemos que hacer una estrategia. El aconsejar no se trata solo de proveer información.
A veces van con nosotros y los agarramos a bibliazos. Les dejamos caer una carga de versículos bíblicos, uno tras otro, y uno tras otro, y uno tras otro. Aconsejar no significa nada más proveer información. Los estudiantes de medicina no pasan horas y horas en el laboratorio con cadáveres simplemente para satisfacer su curiosidad y adquirir solo información. No es así. Los jugadores de fútbol, tenía que usar un ejemplo de fútbol, ¿verdad? Los jugadores de fútbol no se pierden la diversión con sus amigos, no se privan de cosas simplemente para saber más de fútbol. No. Los músicos no se la pasan leyendo sobre ejercicios de teoría musical solo para obtener información. Lo mismo sucede en la consejería. La práctica es muy importante. No se trata nada más de dar información. Hay que buscar que esa persona practique lo que se le ha enseñado para que su fe se vaya fortaleciendo. Hay cosas tan simples como platicábamos de Josué 1:8 o Salmo 1:1 o Salmo 119. El leer la palabra de Dios y meditar en ella tiene un impacto enorme. Ustedes pueden empezar así con su aconsejado. Algunos de los hermanos con los que he trabajado les digo, me vas a leer un capítulo de la Biblia y cuando termines de leerlo, tómale una foto y mándamela. Estoy en su vida, me estoy metiendo a su vida, lo estoy animando. No recibo la lectura y ¿qué es lo que hago? Ya sabe que va a recibir un mensaje mío. Hey, ¿qué pasó? Una llamada, no lo recibí, todo está bien. ¿Estás enfermo? ¿Estás grave a tal grado que no pudiste leer un capítulo? ¿Qué está pasando? Pero ¿qué hacemos? En una forma simple, sencilla, estamos caminando con Él y lo estamos llevando de la mano para que ejercite su fe, para que aplique lo que la palabra del Señor dice. El cambio en el corazón ocurre mientras esta persona aplica todo lo que la palabra del Señor le va a mostrar. Mientras, no va a servir de nada, va a ser solo información. Debes de exhortar al aconsejado a responder de manera diferente a la vida. Las presiones, la gente le van a enseñar a responder como responden los demás. Tú tienes que estar en su vida para que responda de una manera diferente. ¿Qué pasó en esta semana? ¿Cómo ejercitaste tu fe? ¿En qué obedeciste? ¿En qué no obedeciste? Mira lo que dice Primera de Pedro 1, 13 y 14. Al hacer eso, nosotros hacemos una estrategia. Ok, pasó esto. Bueno, la próxima vez esto es lo que tienes que hacer. Debemos de estar constantemente haciendo estrategias con nuestro aconsejado porque va a llegar el momento donde tiene que aplicar su fe. Dice Primera de Pedro 1, 13 y 14. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, tienes la información, estás listo. Sed sobrios. Aquí dice que debemos de estar atentos y debemos de saber cómo responder. Y miren lo que sigue en este versículo. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. En otras palabras, le decimos al aconsejado, no respondas como respondías antes. Debes de responder de una manera diferente. Y haces una estrategia con él y le dices, la próxima vez, esto es lo que espera Dios de ti. Así es como debes de actuar. Déjenme darles un ejemplo para que quede bien claro esto que les estoy tratando de decir. Vamos a Job capítulo 31. Recuerden, queremos que esta persona ejercite su fe, la lleve a la práctica. Para ello nos envolvemos en su vida, vemos cómo reacciona y le ayudamos a que resuelva las circunstancias, los problemas de una manera diferente. Imagínense Job, miren lo que escribe Job 31, versículo 1.
aquí vamos a ver cómo Job va a desarrollar una estrategia y va a llevar a la práctica su fe. Dice Job, hice pacto con mis ojos. Miren lo que está diciendo Job. Job con anterioridad educó a sus ojos mediante un compromiso ¿con quién? Con Dios. Hice pacto con mis ojos. Esa palabra pacto nos habla de compromiso, especialmente con Dios. Lo que me está diciendo estas palabras de Job es que Job va a responder diferente al mundo, va a responder de una manera que glorifique a Dios. Pero se fijan cómo Job lo hizo. Hice pacto con mis ojos. Él ya detectó que hay un área donde él es vulnerable y tiene que trabajar. Él está trabajando en qué área de su corazón. Hice pacto con mis ojos. ¿En qué área está trabajando? Voluntad. Levanta tu mano si tú crees que con la voluntad. Oí más voces de las manos que se levantaron. La falta afectiva. Pensamientos. ¿Y todos los que no levantaron la mano? ¿Dónde andan? Job está trabajando en su voluntad. Hice pacto con mis ojos. Voy a detener mis ojos de hacer algo, la voluntad. Mis ojos quieren hacer algo, pero yo ya les dije que esto es lo que tenemos que hacer. Miren lo que querían hacer los ojitos de Job. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen, a una jovencita? Job se compromete a hacer lo que da gloria a Dios. No verá a una jovencita, a una mujer con lascivia. ¿Se fijan lo que está haciendo Job? Está santificando sus pensamientos. ¿Cómo voy a ver yo? Está también trabajando en sus sentimientos. Ahora medita sobre las consecuencias de lo que el pecado acarrea con esa información en su corazón. Miren el versículo número 2. Job está haciendo una estrategia para ejercitar su fe. Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío? ¿Y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Con estas preguntas, ¿qué área de su corazón está trabajando Job? ¿Cuál? A ver, pensamiento, levanta tu mano. Pensamiento. Voluntad. Sentimientos. Pensamientos. Está él metiendo en su mente la omnisciencia de Dios, el meditar cómo actúa Dios. En su estrategia está indicando que Dios es justo y trabaja con la inmoralidad. ¿Se dan cuenta cómo inconscientemente nosotros debemos de trabajar en estas tres áreas y buscar que nuestro aconsejado trabaje en esas áreas de su corazón? Entonces, Job sabe que no debe de hacer eso y él quiere ejercitar su fe. ¿Qué es lo que hace? Un compromiso con Dios. Un compromiso con Dios. Y vaya que Job es Job. Dios estaba muy contento con este Job. Continuás tú y yo, continuás nuestro aconsejado. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo habría yo de voltear a ver a la joven? Pues qué recompensa dará el Altísimo. Y ahí él está trabajando, está haciendo una estrategia desde antes que llegue ese momento. Bueno, pues ya vimos que debemos de obedecer, ejercitar nuestra fe. Debemos de hacer una estrategia que proteja las áreas de nuestro corazón. ¿Están listos para las preguntas de reflexión? Híjole, están dormidos ustedes. ¿Están listos para las preguntas de reflexión? Sí. Bueno, si tú sabes que batallas con algo, ¿te preparas con anterioridad para no pecar con eso que batallas?
Si tú ya sabes que batallas con algo, ¿te preparas con anterioridad como lo hizo Job? ¿En qué área de tu vida sabes que debes de hacer una estrategia desde ahorita para no pecar contra Dios? ¿En qué área de tu vida sabes que desde ahorita, desde este momento, tienes que hacer una estrategia para no pecar contra Dios? Y eso te va a ayudar a ejercitar tu fe y eso te va a ayudar con la obediencia. Bueno, ¿cómo vamos? Esto nos lleva a lo siguiente. Cuando nosotros hacemos esto, vamos a actuar de manera diferente cuando las cosas van en contra. En circunstancias adversas, después de hacer una estrategia, hay que buscar ver las cosas adversas con los ojos bíblicos, no con los ojos carnales. Si no nosotros ejercitamos nuestra fe, en la adversidad vamos a caer y va a ser muy difícil levantarse. Peor aún, cuando nosotros no ejercitamos nuestra fe, caemos y nos llevamos a otros entre los pies. Debemos nosotros enfrentar cada situación como lo hizo Job, con los atributos de Dios. Por eso estudiamos nosotros teología al inicio. Sucede algo en nuestra vida que es desagradable, que va en contra de lo que nosotros esperamos. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Traer a la memoria lo que hemos estudiado. ¿Sabes qué, Juan? Dios es soberano sobre la creación y tú eres parte de esa creación. Él puede dictar lo que Él desee en tu vida. Él lo va a dictar. Él está en control. Y tú simplemente eres una creación de Él. Pero ¿sabes, Juan? Dios es sabio. Infinitamente más sabio que tú y yo. Y sabe muy bien lo que está haciendo en tu vida. No trates de ser más sabio que Dios. Además, Juan, Dios es justo. Yo sé que duele, yo sé que aparentemente es injusto, pero no se te olvide, Juan, que Dios es justo. Nada de lo que te suceda va a ser una injusticia. Y la realidad, Juan, es que tú y yo no merecemos nada. Somos pecadores. ¿Qué podemos merecer? Nada. Pero lo que te suceda en la vida no va a ser injusto de parte de Dios. Pero que no se te olvide, Juan, que Dios es amor. Todo lo que te va a suceder en la vida, detrás va a venir una etiqueta que dice, lo hago porque te amo, mi hijo. Y cómo no, hasta dio a su hijo unigénito en la cruz del Calvario, derramando su sangre para que tú tuvieras vida eterna. Así es como debemos de pensar. Así es como debemos de trabajar en nuestra mente, en nuestros sentimientos y en nuestra voluntad. ¿Lo crees o no lo crees? Sí. ¿Crees que Dios es sabio, soberano, justo, amoroso? Sí. Hasta les aplaudieron allá. La próxima vez que algo suceda en tu vida, lo vas a reflejar. Lo vas a reflejar si lo que acabas de decir no nada más son sonidos, sino una gran convicción que viene del corazón. Debemos de ver la vida de una manera diferente y eso es ejercitar nuestra fe y eso nos va a ayudar a madurar. Cuando llegue una circunstancia adversa, debemos de enfocar cada parte de nuestro corazón para que vea esa circunstancia de una manera diferente. Por ejemplo, la parte cognitiva. Vamos a Romanos 8, 28, 29. A ver. No, ¿saben qué? No vamos a alcanzar. Y los quiero dejar salir a las 12:30. Si me meto a esto, no. Bueno, la parte cognitiva. Cuando sucede algo, debo de pensar,
Esta es una oportunidad para conocer más a Dios en mi vida. Sea lo que sea, de aquí voy a salir conociendo más a Dios. Dice Romanos 8, 28 y 29, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, lo que te suceda te va a ayudar a que te parezcas más a Cristo Jesús. Lo vas a conocer mejor. Parte afectiva. Cuando algo sucede, debemos de pensar, esta es una oportunidad para recordarme que no debo de poner mi esperanza en este mundo, sino en la gloria venidera. Y debo de trabajar ahí en mis sentimientos. Parte volitiva. Debo de ver esas cosas que ocurren como oportunidades de aprender y someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Eso que me sucede, aunque parezca en contra, debo de someterlo a la voluntad de Dios. Si nosotros pensamos así, si vemos la vida de una manera diferente, recuerden lo que estudiamos al inicio, vamos a ejercitar nuestra fe, vamos a estar obedeciendo y al final hay bendición. Dios usó y bendijo a muchas personas que enfrentaron circunstancias adversas. Pensemos en el caso de David que hemos estado estudiando. Humanamente David, si te pones a pensar, él merecía una gran recompensa de parte de Dios. Miren, la Biblia dice que David tocó para Saúl y le traía descanso a Saúl cuando tocaba David. Es más, David mostró una gran fe, una gran confianza en Dios que nadie mostró al pelear contra Goliat. Y de la forma que él habla es admirable, es increíble, pero las cosas no sucedieron como David humanamente se lo merecía. Ante cualquier persona, David debería de estar en un pedestal, porque era un buen creyente. La Biblia dice que las cosas empezaron a ir en contra de David. Miren, primera de Samuel 18:11. Miren las injusticias que le sucedieron a David entre otras. Aquel hombre al que David ayudó, Saúl, matando al gigante, que por cierto él tenía que pelear contra el gigante, pero David peleó. Aquel hombre delante del cual tocaba para que tuviera alivio, miren lo que hizo. Primera de Samuel 18:11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió, no una, sino 2 veces. Esto es una injusticia. ¿Cómo el Señor permitió esto? Miren el siguiente capítulo, primera de Samuel 19:10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó esa noche. David iba a huir por 10 largos años. ¿Cómo es posible? Personas alrededor de David han de haber dicho, ¿y dónde está tu Dios que permite todo esto? Y tú que eres tan obediente, tan consagrado. Ante los ojos de David, esto humanamente era una injusticia. Miren, primera de Samuel 21. Y no está hablando David de una injusticia de parte de Dios, sino una injusticia de parte de Saúl. Se junta David con Jonatán, hijo de David, y miren lo que le dice. Después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida?
Y la respuesta es nada. David no había hecho nada. ¿Qué tiene que hacer David en este punto? Tiene dos opciones: o someterse a la voluntad de Dios o hacer las cosas a su manera. Ver las cosas desde los lentes bíblicos o ver las cosas con los ojos humanos. ¿Qué harías tú? Pero si yo voy a la iglesia, pero si ofrendo, pero si testifico, pero si... Y empiezan las cosas en tu contra. ¿Qué harías tú? ¿Qué hubiera pasado si David hubiera visto y enfrentado estas circunstancias como lo enfrenta el mundo? Si hubiera vengado de Saúl, si arregló al gigante Goliat, fácil acababa con este Saúl, fácil en un 2x3. A lo mejor hubiera renegado de Dios como lo hacen muchos. O quizás se iría tras otras opciones, otros dioses, etcétera. Pero David vio las circunstancias desde otro punto de vista. Vio las circunstancias, como lo hemos estado estudiando en esta mañana, como oportunidades de ejercitar su fe, de crecer espiritualmente. Miren cómo veía David la vida. Salmo 3:3. ¿Están listos? Salmo. Claro que dolía. Y mucho. David se la pasó llorando muchas veces. Tenía miedo, dolor. Pero miren cómo pensaba. Salmo 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta a mí. Realmente David sabía que Dios era omnipresente, era amoroso, era misericordioso, era justo. Salmo 7:10. Salmo 7:10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Salmo 18:2. Salmo 18:2. Miren cómo habla David. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 144:2. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Ese era David, alineando su pensamiento, su voluntad y sus sentimientos a Dios siempre, siempre. ¿Cuál fue el resultado de obedecer a Dios y dar un paso de fe? Vamos de regreso a 2 de Samuel 5:4. Segunda de Samuel 5:4. ¿Cuál fue el resultado de obedecer a Dios y ejercitar su fe? Segunda de Samuel 5:4. Era David de 30 años cuando comenzó y reinó 40 años. ¿Sabes por qué David vivió todo eso? Porque Dios lo estaba preparando, capacitando para ser el rey de Israel. Y lo más grandioso, para usar su descendencia para que de ahí llegara el Señor Jesucristo. Y pensemos en otros casos. Hay otros casos en la Biblia. ¿Qué tal José, que fue usado por Dios para salvar a su pueblo después de mucho sufrimiento? Hay que enseñarle esto a nuestro aconsejado. ¿Qué tal Pablo, que fue usado por Dios para llevar el evangelio a los gentiles después de mucho dolor? ¿Qué tal Job, quien con su libro ha bendecido a muchos después de haber pasado por mucho dolor? ¿Qué tal Abraham? Abraham, el padre de la fe, que salió de su tierra, enfrentó hambre, luchas y nunca poseyó nada, etcétera.
Pensemos en un caso mejor que te parecerá más interesante que los anteriores. ¿Qué tal tú? ¿Y qué tal tú? ¿Cómo estás actuando en las circunstancias adversas? ¿Qué le estás enseñando a los que te rodean? ¿Cómo todo el mundo puede ver a Cristo Jesús en tu vida? ¿Lo estás proyectando como lo hizo David? ¿Actúas como la gente que no conoce a Dios o como un verdadero cristiano que es maduro en su fe? ¿Cómo estás animando a los que te rodean al ver cómo enfrentas esas circunstancias? ¿Eres barro moldeable o, humanamente hablando, barro que se quiebra por falta de fe o por falta de obediencia? ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tu aconsejado? Enséñale que se está perdiendo de una gran bendición que quizá está esperando a la vuelta de la esquina. ¿Tú crees que Dios no te quiere usar para hacer cosas grandes y maravillosas? Dios quiere usar a los suyos, pero sin obediencia es imposible. Es mejor hacer ese barro a un lado y enfocarse en alguien más, un barro moldeable. Recuerda, fe siempre viene de la mano con obediencia y va a acarrear la bendición de Dios. ¿Tienes fe? Sí. Hay que obedecer. Hay que obedecer. Preguntas para reflexionar. ¿Están listos? ¿Qué circunstancias adversas debes de comenzar a enfrentar ahora mismo en una manera bíblica? ¿Qué circunstancias en tu vida dices hasta aquí? Ahora lo voy a hacer a la manera de Dios. Seguramente el Señor ha estado trayendo algo a tu mente, a tu corazón. Siguiente pregunta, ¿están listos? ¿Qué se dice de tu fe cuando llegan las circunstancias adversas a tu vida? ¿Qué dicen los que te rodean cuando llegan las circunstancias adversas a tu vida? Como Pablo, que decía, su fe se propaga por todos lados. Estaban en Roma. En Roma, decir que Jesús es el Señor era casi firmar su sentencia de muerte. Por eso cuando ustedes leen en Romanos que si confesares que Cristo es el Señor, es decir, Cristo es el Señor y no César, la gente iba a morir. Por eso que dice Pablo tiene tanto valor. Su fe, su obediencia a Dios se hacía notorio por todos lados, todos lo veían. ¿Qué tal tú? ¿Qué es lo que ven los que te rodean? Si quieres proteger tu corazón, tienes que obedecer, ser una persona de fe. Siguiente pregunta, ¿están listos? No, ya son suficientes. Hoy nos aporrearon muy buenos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, queja? Hermano Asael. Se dice que la fe de los romanos se divulga por todo el mundo. Que 24 años después esa fe se sigue haciendo eco. Es algo bonito y es verdad. Tantos años después, siglos, y seguimos hablando de la fe de esos hombres. ¿Qué se dirá de nosotros el día de mañana? No, hombre, ese Juan era bien habliche, hablaba de la fe, pero cuando le dolió una uña, no, olvídate. No, que se diga algo diferente. Muchos años después, y se sigue hablando de la fe de él, los héroes de la fe de Hebreos. Tenemos el mismo Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Nadie?